Vamos a grabar un video y vamos a leer un versículo que queda en el libro a los Romanos, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Romanos, capítulo 1, 18 en adelante. Les tengo que decir que para aquellos que creen que la Biblia fue escrita por hombres, van a tener que ponerse al día porque ya la ciencia dio su veredicto de que ya la Escritura se comprueba científicamente que es un libro inspirado por una mente superior. Y para nosotros creemos que esa mente superior es Dios. Usted puede pensar lo que quiera, pero la Biblia es un libro escrito por una mente superior que lo hizo que se escribiera o permitió o quiso Él que quedaran las cosas que Él necesita que nosotros sepamos, para que le conozcamos y para que disfrutemos de la vida que Él nos quiere dar. Así que paso ese avisito para que ese pensamiento que tienes de que la Biblia es aquí y allá, ya pasó de moda ese argumento, y ahora vamos a abocarnos a leer este versículo que lo dijimos recién. Romanos capítulo 1, versículo 18. En el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí me salté unas palabritas que las voy a agregar. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, lo que quiere decir esto en castellano actual es que nadie va a poder decir que Dios no existe, porque por las cosas hechas, la creación, el cielo, la tierra, la estrella, el mar, los continentes, el mundo entero y todo el universo, cualquier ser humano debe concluir que hay un Dios. Y si concluye que hay un Dios, entonces se debe preguntar, ¿qué debo hacer respecto a ese Dios? ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué Dios quiere que yo le conozca? ¿Para qué Dios ha puesto todo su empeño en que nosotros podamos conocer su palabra, su obra, sus propósitos? Entonces despejamos un argumento. Nadie va a tener excusa delante del Señor, delante de Dios, porque por medio de las cosas hechas, por medio de la creación, debemos concluir que hay un Dios. Muy interesante, ¿no es cierto? Ahora, que esto nos pueda hacer meditar. Más adelante de este mismo pasaje dice que si nosotros entendemos que hay un Dios, debemos darle gracias por habernos creado, por estar en esta tierra disfrutando de todas las cosas que tú disfrutas, ¿no es cierto? El hecho de tener familia, hijos, nietos, el hecho de tener un trabajo que te gusta, de desarrollarte en las cosas que te gusta, de hacer deporte, de viajar, de conocer el mundo, de las cosas hasta que nos alimentamos.
¿Tú te alimentas con cosas que no te gustan o cosas que son agradables a tu paladar? Todas las cosas agradables que Dios hizo para que nosotros disfrutemos. Ahora, cuando nosotros estamos en una desazón espiritual, en una problemática, en una prueba, en una situación difícil, nosotros no entendemos de que Dios existe y que le podemos pedir a Él la solución a nuestros problemas. Entonces, por eso que Dios también quiere que tú le conozcas, porque Él te quiere ayudar en el transcurso de esta vida. Él quiere caminar contigo, quiere caminar de la mano contigo. Entonces, lo que dice más adelante este pasaje, dice que debemos tomar en cuenta a Dios. Dice que los que no toman en cuenta a Dios, Dios los deja que hagan lo que ellos quieran. Si tú quieres ser ateo, si tú quieres ser un idólatra, si quieres ser un hombre que cree en muchos dioses, o un hombre que no cree en absolutamente nada, que cree en sí mismo, Dios, al no tomarlo en cuenta a Él, te deja que hagas lo que quieras. Y de ahí viene el pecado. ¿Cómo ves tú a la humanidad? ¿La ves una humanidad que respeta las leyes, que se aman unos a otros, que son considerados, que son generosos, que no hacen mal a nadie? ¿O al revés, que está toda la maldad desatada, homicidios, robos, portonazos, estafas de hasta las autoridades con las cuales más uno pensaba que podía confiar, en las cuales uno pensaba que podía confiar, pero ahora está toda la maldad desatada porque no tomamos en cuenta a Dios para vivir nuestras vidas. Ahora Dios dio el primer paso hacia el hombre, envió a su Hijo Jesús para que la barrera que había entre el hombre y Dios, que era la desobediencia, el pecado, la ofensa, la maldad y la inequidad y toda clase de esta injusticia, fueran pagadas por Cristo, recayeran en Cristo. El castigo de nuestra paz para con Dios recayó en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener comunión contigo. Dios quiere que tú te salves. Dios quiere que tengas una vida abundante. Dios quiere que cuando partas de esta vida entres a su reino eterno de gozo y felicidad para siempre. Ahora, ¿te interesa conocer el propósito de la voluntad de Dios? La palabra de Dios es la que debe guiar, la que debe hacerte reflexionar, la que debe abrir tu mente y tu corazón de toda mentira, de toda corriente idólatra, de todas las religiones, de todas las sectas falsas. Es la palabra de Dios la que te va a hacer entender que no estás correctamente ubicada con respecto a lo que Dios quiere y que hay mucha gente que te ha engañado, mucha gente que dice que la felicidad es esta o esta otra, o es tener vicio, o es pasarlo bien. Están muy, muy equivocados, porque Dios nos quiere dar algo que es mucho más valioso